Ella fue su primer y único amor, aquella por la que habría movido montañas. Pero el destino los separó durante años. Ahora, ella vive en un mundo de oscuridad, privada de la luz que tanto amaba, mientras que él se ha convertido en un mafioso, acostumbrado a sobrevivir en un universo de fuerza y crueldad. Sus caminos se cruzan de nuevo cuando un oscuro secreto del pasado abre la puerta a un futuro compartido. Pero, ¿podrán confiar el uno en el otro? Cuando el amor se enfrenta al deber y el corazón a la amenaza, cada decisión se convierte en un juego de supervivencia. El amor puede iluminar incluso el camino más oscuro, pero ¿será suficiente para desvelar una verdad que podría destruirlo todo? ¿Quién dará el primer paso hacia la luz, y bajo qué condiciones? Sofía estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento en el tercer piso de un antiguo edificio de Barcelona. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, y la luz del sol, que alguna vez llenó su vida de significado, ahora le era imperceptible. Sus dedos acariciaban el alféizar de la ventana, como si intentaran captar con el tacto los contornos de un mundo que había perdido hace 3 años. En la calle, los coches rugían y se escuchaban las conversaciones apagadas de los transeúntes. Sofía había aprendido a distinguir la mañana, el día y la noche por los sonidos. El bullicio del tráfico matutino, los pasos apenas audibles de los niños camino a la escuela, y los gritos fuertes de los vendedores ambulantes le daban una noción del tiempo. Pero ese mundo, lleno de sonidos, le resultaba ajeno, aterrador e insoportablemente frío. Después del accidente, Sofía dejó de ser aquella mujer segura de sí misma que conquistaba corazones con sus pinturas. Cada lienzo que creaba parecía respirar luz y vida, pero ahora la luz se había vuelto inalcanzable para ella. Ese día, cuando un coche la atropelló, volvía de una galería de arte. Su mente estaba llena de ideas para un nuevo proyecto, y un mensaje en el móvil le distrajo por una fracción de segundo. Eso bastó para que su vida se dividiera en un antes y un después. Cuando los médicos le dijeron que su vista no se recuperaría, permaneció en silencio. Por dentro, todo gritaba, protestaba, pero las palabras no salían. Era como caer en un abismo negro del que no había salida. Los primeros meses fueron como una pesadilla. Aprendía a moverse por su propio apartamento, tropezando con los muebles, chocando contra las esquinas y asustándose de sus propias sombras, que ya no podía ver. Sofía temía al futuro. Evitaba a las personas porque su lástima le resultaba peor que la soledad. Un día, una vecina le llevó un pastel, pero al ver la expresión de Sofía, no pudo contener las lágrimas. Sofía no soportaba esos momentos. Prefería el silencio de su apartamento, aunque éste la envolviera con su opresivo mutismo. Su vida se había convertido en una sucesión de días monótonos. Por la mañana, se despertaba con el sonido del despertador, pero ya no veía su luz parpadeante. Su desayuno consistía en platos simples, solo aquellos que podía preparar sin riesgo de quemarse o cortarse. Pasaba horas recordando su pasado, las galerías, las sonrisas de sus amigos, las pinturas que ensuciaban sus manos. Ahora sus dedos estaban limpios, demasiado limpios. A veces, tocaba la pared donde antes colgaban sus obras. Hacía tiempo que las había retirado para no recordarle lo que ya no podía hacer. Pero Sofía recordaba cada una de ellas con detalle, cada línea, cada matiz. Eran como fantasmas que la perseguían, haciendo que su corazón se encogiera de dolor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro estaba sentado frente a una imponente mesa de roble en una sala, iluminada por una suave luz dorada. En la habitación se respiraba tensión. Sus subordinados hablaban en voz baja, temerosos de atraer su atención. Alejandro era un hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia. Su poder abarcaba toda la ciudad, y aunque muchos nunca le habían visto, todos conocían su influencia. Pero detrás de su fachada severa se ocultaba el cansancio. Alejandro dormía poco. Sus noches las pasaba reflexionando sobre el tipo de persona en que se había convertido. Recordaba los días en que no tenía que mirar por encima del hombro, preguntándose cuál de sus amigos se convertiría en enemigo. En ese entonces, su vida era sencilla, sincera. Ahora, cada mañana comenzaba con documentos llenos de amenazas y reportes sobre las acciones de sus rivales. La sala donde pasaba la mayor parte de su tiempo estaba decorada con costosas pinturas y esculturas. Pero ninguna de ellas le traía alegría. Rodeado de lujo, se sentía atrapado en una jaula dorada. Sus subordinados, a pesar de su lealtad, siempre mantenían la distancia. No era respeto, sino miedo. Alejandro sabía que la gente veía en él solo poder, pero nadie notaba lo difícil que era para él mantener esa máscara. A veces se preguntaba para qué servía todo esto: el dinero, el poder, el peligro. Una vez,
Después de una negociación especialmente difícil, se quedó en su despacho. Encendió un viejo tocadiscos y escuchó una melodía que lo transportó al pasado. La música lo llevó de vuelta a sus días de escuela, cuando era una persona completamente distinta. En ese entonces no tenía dinero, ni ambiciones, ni enemigos. Solo tenía un sueño: convertirse en alguien importante para demostrarle al mundo que valía la pena. Ese sueño se hizo realidad, pero junto con él llegó el vacío. Por fuera, estaba rodeado de lujo: coches caros, relojes, trajes de los mejores diseñadores. Pero por dentro, solo había silencio. No tenía a nadie en quien confiar, ni con quien hablar sinceramente. Entendía que nada de eso le salvaría de la soledad, pero ya no podía detenerse. Esa noche, sentado en su despacho, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había perdido en su camino hacia el poder. Sentía como si alguien lo estuviera observando a través de las paredes, juzgando sus acciones. No eran enemigos ni subordinados. Era él mismo, aquel chico del pasado que alguna vez creyó en un futuro lleno de luz. Sofía y Alejandro, viviendo en mundos distintos, no sabían que sus destinos estaban a punto de cruzarse. Cada uno se sentía solo en sus miedos y pérdidas. Pero allí donde uno solo veía oscuridad, el otro buscaba desesperadamente una chispa de luz. La mañana estaba nublada, y Barcelona se perdía en un manto de luz gris. Alejandro caminaba por la calle, sosteniendo su teléfono, cuya pantalla parpadeaba con interminables mensajes de su gente. Los negocios no esperaban, y los problemas requerían soluciones inmediatas. Acababa de salir de una reunión donde, como de costumbre, había tenido que ser firme. En esos momentos, sentía que su corazón estaba cubierto de una coraza de acero. Cuando pasó cerca de un pequeño parque, sus ojos se fijaron en una figura solitaria sentada en un banco. Una mujer estaba inclinada hacia adelante, como si tratara de esconderse del mundo. Sus dedos sujetaban con fuerza un bastón blanco, y a su lado había una pequeña cesta con unas pocas monedas, que tintineaban suavemente al ritmo del viento. Algo en esa escena lo hizo detenerse. Su corazón se encogió, y sintió una inquietud extraña que no podía explicar. Solo cuando se acercó más comprendió por qué esa mujer había captado su atención. Su respiración se detuvo. Los años no habían borrado su recuerdo, pero lo que veía ahora lo destrozaba por dentro. Sofía, quien una vez brillaba como una estrella, estaba frente a él en la penumbra, rota como una delicada figura de porcelana. Su cabello, que recordaba suave y resplandeciente, ahora estaba recogido de manera descuidada. Y sus ojos estaban ocultos tras gafas oscuras, pero él sabía que detrás de ellas se escondía un dolor que ninguna máscara podría disimular. Alejandro sintió como una ola de emociones lo inundaba: culpa, rabia, el deseo desesperado de protegerla de todo. Se quedó inmóvil, como si estuviera atrapado, mientras su mente luchaba por entender el caos dentro de él. Él, un mafioso acostumbrado a resolver todo con fuerza, se encontraba completamente desarmado por este encuentro. Dio un paso adelante, sin saber qué decir, y su voz, suave pero temblorosa, salió de sus labios casi sin pensarlo. «Disculpe, ¿necesita ayuda?» Sofía giró la cabeza hacia él. Su expresión era cautelosa, y sus dedos apretaron con más fuerza el bastón. Su voz, fría y distante, respondió: «Gracias, puedo manejarme sola». Pero Alejandro no podía simplemente alejarse. Ella no lo había reconocido. Claro que no. Él había cambiado, y ella no podía verlo. En su voz, escuchó no solo frialdad, sino también una fatiga profunda, esa que nace de luchar constantemente para sobrevivir. Ahora Alejandro sabía dónde encontrarla. No podía explicarse por qué lo hacía. Todos los días encontraba una excusa para estar cerca. Le llevaba café caliente, fingía haberse cruzado por casualidad, hacía preguntas inocentes que Sofía, al principio, rechazaba con firmeza. Ella no confiaba en él. Había enfrentado demasiadas veces la crueldad de las personas, su lástima, que cortaba más profundo que un cuchillo. Pero Alejandro era persistente. Un día notó que la cerradura de su apartamento fallaba, y se ofreció a arreglarla. Al principio, Sofía se negó, pero luego, de mala gana, aceptó. Escuchaba cómo este extraño manejaba las herramientas, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón vaciló. ¿Quién era este hombre que insistía en ayudarla sin pedir nada a cambio? Para Alejandro, estos encuentros se convirtieron en una prueba. Cada vez sentía más como sus dos mundos empezaban a colisionar. Por un lado, estaba él, el despiadado jefe de una organización criminal. Por otro, el joven que una vez amó a Sofía con todo su ser. Cada gesto suyo, cada palabra, desataba en él una tormenta de emociones. Un día,
Al verla estirar la mano hacia la cesta con monedas para contarlas al tacto, su corazón se rompió. Quería protegerla de todo esto, devolverle la vida que merecía. Pero sabía que, si revelaba quién era, lo destruiría todo. Sofía, por su parte, empezó a acostumbrarse a su presencia. Aún no sabía su nombre, pero su voz, amable y profunda, le resultaba cada vez más familiar. Este hombre no solo le traía café o frutas, sino también algo que había olvidado hacía mucho tiempo: una sensación de calidez. Sin embargo, cada mañana, al irse, Alejandro se recordaba a sí mismo que no tenía derecho a interferir en su vida. Ella era demasiado pura, y él estaba demasiado manchado. Y aún así, no podía dejar de pensar en ella. Su rostro, su voz, el toque delicado de sus manos en el bastón, su débil pero orgullosa sonrisa al enfrentarse a las dificultades diarias. Todo lo hacía cuestionarse cosas para las que no tenía respuestas. Esos días se convirtieron en el comienzo de algo nuevo para ambos, aunque ni él ni ella lo sabían todavía. Con cada paso, Alejandro entendía más profundamente que ya no podía retroceder. Pero, ¿podría mantener su secreto cuando sus mundos eran tan distintos? ¿Y qué sucederá cuando la verdad salga a la luz? Barcelona acogía la noche con los suaves tonos del atardecer. En el aire flotaban los sonidos de la ciudad, el murmullo de los coches, las risas de los transeúntes. Alejandro estaba sentado en su coche negro, aparcado frente al edificio donde vivía Sofía. Su mirada estaba fija en su ventana. Sabía que, tras aquella fina cortina, ella estaría sentada en su sillón habitual, probablemente escuchando los sonidos de la calle. Se sentía al borde de un abismo. Sofía se había convertido en algo más que un simple recuerdo de su primer amor. Era su debilidad, su dolor más profundo. Pero al mismo tiempo, su fragilidad, esa luz que irradiaba a pesar de la oscuridad que la rodeaba, lo hacía más fuerte. Esa noche decidió que haría todo lo posible por devolverle la felicidad. Aunque eso significara que ella nunca descubriría quién era él realmente. Una melodía para Sofía. Al día siguiente, Alejandro pidió a uno de sus hombres que buscara a los mejores músicos callejeros de Barcelona. No era una tarea sencilla. Tenían que tocar bajo su ventana. La música era el puente que unía a Sofía con su pasado, con ese mundo que alguna vez había visto y amado. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Sofía escuchó las primeras notas. Era una melodía viva, interpretada con guitarra, flauta y violonchelo. La música se adentraba en su alma, despertando emociones olvidadas desde hacía mucho tiempo. Se acercó a la ventana, levantó con cuidado la cortina y se quedó inmóvil. No podía ver a los músicos, pero sentía su calidez. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas nublaron sus ojos. No podía entender quién había organizado ese regalo, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, su corazón sintió gratitud. Mientras tanto, Alejandro estaba de pie en la sombra del edificio frente al suyo. Veía su silueta y cómo se llevaba una mano al pecho, como si intentara calmar la tormenta de emociones que llevaba dentro. Sus labios esbozaron una ligera sonrisa, pero por dentro lo consumía el dolor. Ese era su mundo. Un mundo de crueldad y poder, el mismo que le había arrebatado todo a Sofía. Ahora, desesperadamente, intentaba redimirse, aunque solo fuera un poco. Pero no se detuvo allí. Al enterarse por los vecinos de que las noches en el apartamento de Sofía eran frías, compró una manta de lana cálida y se la entregó al portero con una nota: para que te abrigues en las noches frías. Espero que te haga sentir un poco más cómoda. Sofía sostuvo la manta entre sus manos durante mucho tiempo, pasando los dedos por la suave tela. No podía entender por qué alguien le prestaba tanta atención. Estaba acostumbrada a que las personas la ignoraran o la miraran con lástima. Pero este hombre era diferente. ¿Quién es?, susurró, abrazando la manta contra su pecho. A pesar de los gestos de cuidado, Sofía seguía sintiéndose recelosa. En el mundo en el que vivía, la bondad casi siempre tenía un precio. Su mente insistía: quiere algo a cambio. Nadie es bueno sin motivo. Estos pensamientos la inquietaban, pero cuando él apareció nuevamente en su puerta, con una bolsa de alimentos en las manos, no pudo echarlo. «Es usted demasiado amable conmigo», dijo, con dificultad para mantener su voz firme. «¿Por qué? Ni siquiera nos conocemos». Alejandro se quedó inmóvil. No esperaba que ella le hiciera esa pregunta. Pero al ver su rostro, donde se reflejaban el miedo y la desconfianza, comprendió que ella merecía al menos una verdad parcial. «Tal vez solo quiero que alguien vuelva a sonreír en este mundo», respondió, esforzándose porque su voz sonara suave pero firme. Estas palabras la conmovieron profundamente. Sintió algo familiar en su voz,
pero no podía recordar de dónde. Este hombre era un misterio y, a pesar de sus temores, comenzó a dejarlo entrar en su mundo. Sin embargo, Alejandro sentía como dos partes de su alma luchaban entre sí. Por un lado, era el hombre que, sin titubear, daba órdenes capaces de destruir vidas. Su vida estaba rodeada de peligro, sangre y temor. Pero junto a Sofía, se transformaba en alguien diferente. Su fragilidad despertaba en él esa parte que había enterrado hace tiempo, la que sabía amar, compadecerse, buscar la luz. Cada noche regresaba a su oscura residencia, rodeado de hombres leales dispuestos a cumplir cualquier orden. Pero incluso entre el lujo y el poder, se sentía solo. La imagen de Sofía no abandonaba sus pensamientos. «Estás jugando con fuego», le dijo un día su hombre de confianza, Raúl. «Esa chica no es de nuestro mundo. Y si sigues así, puedes destruir su vida aún más». Alejandro solo lo miró con seriedad. «Mi mundo ya le ha hecho suficiente daño. Ahora haré todo lo posible para protegerla». Pero en el fondo sabía que su secreto podía destruirlo todo. Con el tiempo, Sofía empezó a confiar en aquel desconocido. Todavía tenía miedo, pero algo en su presencia le daba una sensación de seguridad. Cada vez que él se marchaba, sentía un vacío. Empezó a esperar sus visitas, aunque temía admitirlo incluso para sí misma. Pero sus miedos no desaparecían. Sentía que este hombre ocultaba algo. Sus palabras eran amables, sus acciones, consideradas, pero a veces en su voz captaba notas de dolor y tristeza que no podía explicar. Alejandro sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Pero decidió posponer ese momento. Mientras estuviera cerca, quería darle solo alegría. Pero, ¿qué pasaría cuando su pasado chocara inevitablemente con el presente de Sofía? ¿Podrían mantener aquel frágil puente que empezaban a construir entre ellos? La vida de Alejandro nunca había sido tranquila. Sabía que en su mundo no se podía olvidar el pasado, que cada uno de sus movimientos, cada paso que daba, siempre estaba amenazado. Pero nunca pensó que sería Sofía la que se convertiría en su vulnerabilidad. Ella era el eslabón débil que sus enemigos rápidamente detectaron, percibiendo su apego hacia ella. En su mundo no había espacio para el amor, y aquellos que se permitían esos sentimientos lo perdían todo. Últimamente, sus días se volvían cada vez más peligrosos. Los enemigos comenzaban a actuar con mayor agresividad, observando cada uno de sus pasos, intentando desestabilizarlo, sabiendo que si perdía el control, todo podía colapsar. Pero lo más aterrador era que habían descubierto a Sofía. En sus ojos, ella se convirtió en una debilidad, un punto vulnerable que podían usar en su contra. Sus amenazas eran implacables, y cada día sentía como las sombras del pasado comenzaban a envolverlo. Sofía regresó a casa tarde por la noche, sintiendo una extraña inquietud. Algo no estaba bien. El aire en el apartamento se sentía pesado. Cuando entró al pasillo, su corazón se detuvo un latido. Desde la puerta entreabierta, escuchaba voces. Hombres. Su conversación era baja, pero amenazante. Inmediatamente sintió que había caído en una trampa. Sus instintos le decían que debía huir, pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo. En su mente pasaron fragmentos de pensamientos. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Le faltaba el aire, y el miedo paralizaba cada célula de su cuerpo. Corrió a otra habitación, tratando de no hacer ruido, pero el miedo que sentía era insoportable. Se agachó junto a la ventana, buscando una salida, pero ya era demasiado tarde. Un golpe fuerte en la puerta la hizo sobresaltarse, y dos hombres vestidos de negro aparecieron ante ella. Uno de ellos se acercó demasiado, y sintió como el pánico la invadía. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y Alejandro irrumpió en el apartamento. Era como una tormenta que llegaba a su mundo, llena de fuerza y determinación. Su mirada estaba llena de ira, y a pesar del peligro, era increíblemente atractivo. Sus movimientos fueron rápidos, desarmando a uno de los atacantes y despojando de su arma al segundo. Sofía se quedó congelada, mirándolo. No podía entender lo que sucedía, su cuerpo estaba paralizado por el miedo y la conmoción. El tiempo parecía haberse detenido, pero sus pensamientos aún no podían ensamblarse en una imagen clara de lo que ocurría. Él estaba allí, la había salvado. Él había regresado. Cuando la última amenaza fue eliminada, Alejandro se acercó a ella. Sus manos temblaban cuando levantó su rostro, tratando de ver en sus ojos algo familiar. Sofía, incapaz de controlar la tormenta de emociones, movió la cabeza, sin creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué haces aquí? ¿Quiénes son estas personas? Su voz estaba rasposa por el miedo. Intentaba ser fuerte, pero no podía.
Alejandro suspiró, su corazón latía con fuerza. Temía perderla. Pero aún más lo aterraba la idea de que ella jamás pudiera perdonarle el mundo en el que se encontraba. Sofía, tenía que haberte dicho, sus palabras estaban llenas de dolor. Guardó silencio, sintiendo como el pesado silencio oprimía su pecho. No puedo dejarte. Siempre fui tuyo. Pero me convertí en parte de este mundo. No sabía qué hacer, cómo manejar todo esto. Te amo, y tú te has convertido en mi debilidad. Ella lo miraba, intentando comprender, pero sus sentimientos estaban mezclados. En su rostro apareció una expresión de dolor y desconcierto, algo que él conocía muy bien. Sabía que ella se sentiría traicionada. Siempre había sido demasiado pura, demasiado inocente para entender que él se había convertido en parte de la tiranía, algo de lo que no se podía simplemente deshacer. Te has convertido en un monstruo, Alejandro. Su voz estaba llena de amargura, pero también de un dolor indescriptible. ¿Cómo pudiste cambiar tanto? Nosotros teníamos una oportunidad, y tú te entregaste a este infierno. Te has consumido por este mundo, y ahora, cuando te necesito, vienes a mí como quien me ha arrebatado todo. Ya no eres el que conocía. Pero en su voz había algo más. Había una pequeña nota de ternura, de vulnerabilidad que no podía ocultar. Alejandro bajó la cabeza, sus dedos apretaron su mano, intentando transmitirle aunque fuera un poco de consuelo. Sé lo que piensas, pero créeme, Sofía. Esto es todo lo que puedo darte. Puedo luchar. Estoy dispuesto a luchar contra este mundo por ti. Debes entender, te elegí a ti. Te perdí una vez, y no puedo permitirme perderte de nuevo. Sofía sintió como su corazón se apretaba con estas palabras. Sintió la fuerza de su confesión, su pasión, su dolor, y todo eso se mezclaba con su propio miedo. Ese mundo en el que él vivía le era ajeno y aterrador. Pero también sentía que su fuerza, su valentía, su disposición a protegerla, era algo que no podía dejar de conmoverla. Él era el hombre de quien podría sentirse orgullosa, alguien que la haría más fuerte, si tan solo pudiera creer en él. ¿Quieres que sea parte de este mundo? ¿Quieres que te crea? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en ellos también había fuego, un fuego que no podía ocultar. Su respuesta fue suave, pero firme. No te pido que me creas, Sofía. Te pido que te quedes. Que estés a mi lado. Ella lo miró, y su miedo se alivió un poco, pero la incertidumbre seguía allí. Todo en su vida había cambiado, y ahora debía tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Sofía estaba frente a él, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salir de su pecho. Cada palabra que decía Alejandro la hacía sentir atrapada, pero al mismo tiempo llenaba su alma de una extraña fuerza y emociones que nunca había experimentado antes. No podía creer que él hubiera cambiado tanto. Ese hombre que una vez conoció, ahora era parte de un mundo que nunca podría imaginar. Sus palabras, sus acciones, todo esto no solo era inesperado, era aterrador. ¿Cómo pudiste convertirte en parte de esto? Pensaba, tratando de encontrar en su mirada una sombra del hombre que amó. Pero no podía. No podía encontrarlo. Sin embargo, en sus ojos había algo más, una lucha constante, el deseo de no perderla. Ella podía verlo, sentirlo. Él no quería ser quien se había convertido. Pero lo era, y aunque quisiera cambiar todo, eso era parte de su vida. Y ella estaba en el borde, entre quedarse en su vida o irse, entre convertirse en parte de su oscuro mundo o dejarlo para siempre. Alejandro sabía que debía haberle explicado todo mucho antes. Debía haberle contado sobre su mundo, sus reglas, sus enemigos. Pero tenía miedo. Temía que si le decía la verdad, ella se iría. Y si se iba, no habría vuelta atrás. No podía imaginar su vida sin ella. Ella había dejado de ser solo una debilidad. Se había convertido en su única luz en esta oscuridad. Sofía, sé que estás sufriendo, pero no entiendes. Este mundo no me deja otra opción. Su voz estaba llena de dolor, y en cada palabra sonaba una pasión que no podía ocultar. Daría todo para volver a ese momento en el que no sabías nada de esto. Para que nunca supieras la verdad. Quiero estar contigo como antes. Sin este infierno. Sofía no pudo contener las lágrimas. Era demasiado. Su mundo se había dado vuelta. Se sentía impotente, porque todas sus creencias, todo lo que pensaba sobre el amor y la fidelidad, ahora le parecían irreales. No quiero ser parte de tu mundo, Alejandro. Su voz temblaba, y su mirada estaba llena de desesperación. No puedo. No puedo vivir en esto, en un mundo que me da tanto miedo. No puedes pedirme que me quede cuando tú mismo te has convertido en lo que más temía.
Pero a pesar de esas palabras, no podía apartar la mirada de sus ojos. Su valentía, su fuerza, la seguridad con la que había entrado y la había salvado, todo esto era tan real. Y algo en su pecho se estremeció. Tal vez simplemente no estaba lista para admitir que no podía soltarlo tan fácilmente. Alejandro dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Simplemente se quedó cerca, sintiendo como su cuerpo se tensaba por el miedo, la decepción. Él la entendía. Y sabía que ahora ambos estaban al borde. No podía retenerla, si ella no decidía quedarse. Pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que no se fuera. Todo lo que estuviera a su alcance. Extendió la mano y tocó su rostro, sus dedos se deslizaron suavemente por su mejilla. Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de su piel. Estaba tan cerca, y su toque era tan tierno, como si estuviera pidiendo perdón por todo lo que los había llevado hasta ese momento. Sofía, lucharé. Incluso si decides irte, no te dejaré ir. Sus palabras eran suaves, pero llenas de determinación. Eres mi vida. Eres todo lo que quiero. Ella abrió los ojos y lo miró. Sentía como su corazón comenzaba a latir más despacio, como si sus palabras salieran del fondo de su alma. Él era sincero. Ella lo sabía. Pero el miedo a su mundo, su crueldad, no la dejaba. Sofía se dio vuelta hacia la ventana y miró la quietud de la noche, escuchando cómo su respiración se volvía más pesada por la tensión. Multitud de pensamientos se agolpaban en su cabeza, y no podía encontrar una respuesta. No podía simplemente regresar a la vida que había esperado, sin su sombra. Ese mundo del que no sabía nada, se estaba volviendo cada vez más familiar. Él estaba allí, estaba cerca, y sus sentimientos por él atraían cada vez más hacia él. Pero el miedo de perderse en ese mundo, y de convertirse finalmente en parte de su juego, no la dejaba ir. Sofía se dio vuelta hacia él y, con sorpresa, notó que su mano se estiraba hacia él por sí sola. Era un instinto. Era algo que no podía controlar. No sé qué hacer. Su voz era casi un susurro, pero sus palabras penetraron en el alma de Alejandro. Sintió su miedo, su dolor. Y, a pesar de todo eso, estaba dispuesto a aceptar todo lo que ella decidiera. Incluso si eso significaba perderla. Se acercó a ella y la abrazó, pero su cuerpo se tensó. Él sabía que necesitaba tiempo. Sabía que no podía tomar una decisión ahora, que su alma debía pasar por esa prueba. Pero, a pesar de todo eso, sabía una cosa, lucharía. Y si ella lo elegía a él, nunca la dejaría ir. En el apartamento reinaba un silencio que parecía perforar el espacio. Cada respiro era fuerte, cada mirada penetraba más profundo que nunca. Sofía trataba de encontrar las palabras para explicarse, pero no llegaban. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse del pecho, impidiéndole concentrarse en sus pensamientos. Alejandro notó su confusión. Vio cómo temblaban sus manos, cómo intentaba mantener la distancia a pesar de estar tan cerca de él. Sabía que ella no podía entenderlo. Sabía que su mundo le era ajeno. Pero su amor, su deseo de protegerla, era más fuerte que todo lo que él podía imaginar. Su mano recorrió suavemente su cabello, como si intentara consolarla y a la vez calmarse a sí mismo. Sofía se acurrucó contra su pecho, su rostro escondido en su camisa. Él no pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en tenerla cerca, en que estuviera a salvo. «Tienes miedo», dijo en voz baja, sin esperar respuesta, pero sabiendo que era cierto. «Tienes miedo de lo que puedo hacer contigo, con tu vida. No quiero que me tengas miedo. Quiero que estés cerca, a pesar de todo». No pudo contener las lágrimas. No quería ser débil, pero su miedo y su dolor no la dejaban. Era demasiado difícil. No entendía cómo debía actuar, cómo debía reaccionar. Pero había algo que sabía con certeza, sus sentimientos por él no desaparecerían. «Tienes razón, tengo miedo». Su voz era baja, pero había una determinación, a pesar de todo. «Tengo miedo de ti. Tengo miedo de tu mundo. Pero no puedo apartarme de ti. Es como una cadena que me arrastra hacia ti, aunque intente resistirme». Su mano, que antes la acariciaba suavemente, de repente se apretó, como si intentara evitar que ella se escapara, como si temiera que pudiera desaparecer y él quedarse solo. Sofía levantó la cabeza y se encontró con sus ojos. En ellos había no solo miedo, sino algo más, algo profundo y apasionado que no podía explicar. «No debes temerme, Sofía. Quiero protegerte». Su voz se tornó un poco rasposa, y la apretó contra sí aún más. «No tienes que ser parte de mi mundo, pero debes saber que no te dejaré. Eres todo lo que tengo. Eres mi debilidad, y lucharé por ti».
Sofía sintió como su corazón latía frenéticamente en su pecho, pero esta vez no por miedo, sino por deseo. El deseo de estar con él, a pesar de saber lo peligroso que era su mundo, a pesar de que su mente gritaba que era imposible. ¿Por qué? Preguntó, su voz llena de conflicto interno. ¿Por qué me quieres? No estoy preparada para tu mundo. No puedo ser parte de este horrible mundo que me estás mostrando. Sus palabras lo atravesaron como la punta de un cuchillo. Se quedó inmóvil, pero luego su mirada se volvió aún más decidida, como si hubiera tomado una decisión final. No tienes que ser parte de este mundo, dijo, su voz suave pero firme. Pero te has convertido en parte de mí, y lucharé por ello. No puedes imaginar lo que significa para mí tu afecto. Todo lo que quiero es que estés conmigo. Sin miedo, sin dudas. Solo quédate conmigo. Sofía quería decir algo más, pero sus palabras murieron en sus labios cuando sintió los cálidos labios de él rozar su frente. Fue un beso suave, pero lleno de significado. Era su respuesta. Era su promesa. No podía creerlo, pero ya lo sabía, no podía irse. Él era su vínculo, su miedo, su amor, y no podía elegir el camino de vuelta. Por más que intentara, su alma ya estaba allí, con él. Aún no entiendes, susurró, aunque su voz ya no sonaba tan firme como antes. No entiendes lo difícil que es estar contigo, con tus enemigos, con este mundo. No puedes cambiar todo esto. Y tengo miedo de que esto nos lleve a tu perdición, y a la mía. Alejandro levantó su rostro para encontrarse con sus ojos. En sus ojos había fuego, pasión y determinación que no podía ignorar. Estaba dispuesto a pasar por todo por ella. Y ella lo sentía. Era una sensación extraña, como si ella misma fuera parte de su destino, y ahora no pudiera ser arrancada de ese mundo. Lucharé por nosotros, Sofía. No te dejaré. Te amo, a pesar de todo. No lo ves, pero ya lo he entregado todo por ti, y si tengo que llegar hasta el final, lo haré. Y tú irás conmigo. Sofía sintió como su corazón se abría. Todo lo que podía sentir en ese momento era su cálido abrazo, su seguridad, su pasión. No podía rechazarlo. Y aunque su mente gritaba que era peligroso, su corazón decía lo contrario. Decía que él era con quien debía estar. Con él. Ahora. Para siempre. A la mañana siguiente, Sofía despertó en los brazos de Alejandro, sintiendo su respiración cerca. Pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Todo lo que estaba sucediendo parecía un sueño, una maravilla imposible de creer. Intentaba alejarse, pero su mano seguía sujetándola con firmeza. Él estaba ahí. Él, quien era su miedo y su salvación. ¿Ya despertaste? Su voz era cálida, como los rayos del sol de la mañana, pero en ella se escondía una ternura que ella aún no estaba acostumbrada a recibir. Ella levantó la mirada y se encontró con su mirada, llena de cuidado. No sabía qué decir. Todo en su alma estaba desbordado. Amor, miedo, deseo de quedarse con él, pero también la dolorosa conciencia de lo peligroso que era su mundo. Sí, respondió en voz baja, con dificultad separándose de su mirada. Él pasó suavemente la mano por su rostro, tocando sus mejillas, como si revisara si todo estaba bien. Sofía sintió el calor de sus dedos y se relajó un poco. He tomado una decisión, continuó Alejandro, su voz se volvió seria. Debes someterte a un tratamiento, Sofía. Te he inscrito en una de las mejores clínicas, allí te harán una operación, y recuperarás la vista. Quiero que vuelvas a ver. Mereces eso. Sofía se quedó paralizada, su corazón se detuvo por la sorpresa. Él hablaba con tanta seguridad, como si fuera un paso natural, pero para ella eso parecía una realidad inconcebible. Pero yo, no puedo permitirte esto. Es demasiado. Ya has hecho tanto por mí, su voz temblaba por la emoción. No puedo aceptar esto. Alejandro la miró con determinación, algo en sus ojos mostraba una firmeza que no podía ignorar. No tienes que preocuparte, Sofía. Este es mi regalo para ti, para que puedas ver el mundo y todo lo que quiero mostrarte. No voy a esperar a que tomes esa decisión por ti misma. Lo haré porque eres importante para mí. Quiero que puedas ver no solo a mí, sino la vida que nos espera. Todo lo que quiero es que seas feliz. Tus miedos, tus angustias, desaparecerán cuando vuelvas a ver este mundo, y estaré a tu lado en cada paso. Sus palabras penetraron en su alma, y ella sintió como sus temores, como nubes, comenzaron a disiparse. Ya no le importaba el precio de esa decisión, ya no le preocupaban las dudas, porque su seguridad y su amor la hacían sentir protegida y amada. No puedes decidir por mí tan fácilmente, susurró, aunque su voz ya no sonaba tan firme como antes. Pero confío en ti.
No puedo resistirme a lo que quieres para mí. Sus palabras fueron una aceptación. No sabía cómo sucedería, pero sabía que con él todo era posible. No podía rechazar ese regalo, porque sabía que estaba hecho con amor. Alejandro se inclinó hacia ella, besándola suavemente en la frente, como si la estuviera asegurando de que todo estaría bien. Su beso estaba lleno de ternura y determinación. Le prometió que todo cambiaría. Y ella sintió como su corazón aceleraba cuando comprendió que con él, tal vez, todo sería diferente. «Todo estará bien», dijo él, su voz sonaba profunda y segura. «Te lo prometo. Serás feliz. Yo estaré contigo». Sofía cerró los ojos, dejándose llevar por sus palabras y por sus abrazos. En su alma nació una nueva esperanza, algo inimaginable hasta ese momento, algo inalcanzable y hermoso, como la luz que una vez había perdido. Ya no tenía miedo, estaba dispuesta a pasar por todo por este amor. El tiempo pasó rápido, más rápido de lo que Sofía hubiera deseado. Estaba a punto de someterse a la operación que Alejandro había organizado, pero, a pesar de su confianza, algo en su interior seguía resistiéndose. Cada paso hacia el futuro parecía pesarle más. Aunque él le había dado todo lo que necesitaba, y más, la angustia no la dejaba en paz. La operación era su última oportunidad de ver nuevamente, de recuperar el mundo perdido. Pero también representaba una nueva apertura a un futuro incierto. El día de la operación, el aire era denso, pesado. Sofía se sentía como si fuera a entrar en una batalla, no solo contra la oscuridad que había dominado su vida durante tanto tiempo, sino contra sus propios miedos y dudas. Alejandro estaba a su lado, imperturbable, dándole fuerzas con cada mirada, con cada palabra suave que le decía. «Estoy aquí», susurró él, sosteniendo su mano con firmeza. «No te preocupes, todo va a salir bien». Pero incluso en su seguridad, Sofía no podía evitar preguntarse si este paso la acercaría más a él o la alejaría de lo que alguna vez fue su vida. La cirugía representaba mucho más que una simple restauración de la vista. Era el comienzo de algo nuevo, algo que aún no comprendía del todo. En la sala de espera, el silencio pesaba sobre ella como una capa densa. El mundo exterior ya no parecía existir. Solo quedaban ellos dos, un amor que se tejía en las sombras, y la amenaza constante de un futuro incierto. La respiración de Sofía se volvía más rápida. La ansiedad la ahogaba, y a pesar de que Alejandro estaba ahí, observándola con esa intensidad que tanto le gustaba, el miedo aún la invadía. «Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí, Sofía. Yo no te dejaré. Nada nos separará». Las palabras de él no eran suficientes para calmar la tormenta que había dentro de ella. Porque más allá de sus sentimientos, algo en su interior sabía que el mundo de Alejandro no era un lugar seguro para ella. El miedo al pasado, a los enemigos que rondaban su vida, seguía latente. No era solo la cirugía lo que la aterraba, era todo lo que venía después. De repente, la puerta se abrió y el doctor entró, interrumpiendo sus pensamientos. «Estamos listos para comenzar», dijo, con una sonrisa profesional. Sofía asintió, pero su corazón latía con fuerza. Cada paso hacia la mesa de operación era un paso hacia lo desconocido. La oscuridad del pasado y la incertidumbre del futuro se fundían en un único punto de dolor. La cirugía fue un suspiro. Al principio, todo parecía borroso, confuso, pero al abrir los ojos por primera vez, Sofía sintió una sensación de luz invadiendo su ser. No podía describirlo, pero la claridad que la rodeaba era como una revelación. Ella miraba el mundo nuevamente, y por primera vez en años, veía con ojos nuevos, como si todo tuviera un sentido diferente. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar completamente la magnitud del cambio, una llamada interrumpió el momento. La expresión de Alejandro se oscureció al ver el número en su teléfono. Su rostro se endureció, y Sofía notó la tensión en su cuerpo. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sin poder ocultar la preocupación que comenzaba a crecer dentro de ella. Alejandro apretó los labios y miró a Sofía con seriedad. «Es de mi gente», dijo, con una voz grave. «Tenemos problemas». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaba esto? No podía ser solo una llamada de trabajo. Algo más estaba sucediendo, algo que probablemente afectaría su vida más de lo que ella deseaba. ¿Qué tipo de problemas?, insistió ella, temiendo la respuesta. Él no respondió de inmediato. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la habitación, haciendo una pausa mientras miraba el teléfono. Sofía podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera al borde de una tormenta, esperando que el viento cambiara. «Algo ha sucedido, Sofía. Y no puedo protegerte por completo si no me sigues. El pasado nunca nos dejará,
Nunca dejará de perseguirnos. Mi familia, hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Mi familia no ha terminado con lo que empezó. En ese instante, Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La seguridad que había encontrado en los brazos de Alejandro parecía desvanecerse, y con ella, la esperanza de un futuro más tranquilo. La llamada, el peligro, todo se estaba desmoronando. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblando, pero su mirada fija en él, buscando respuestas. Él la miró con un dolor que no pudo ocultar. Los enemigos de mi familia están más cerca de lo que crees. Y si quiero que tú estés a salvo, debo tomar decisiones difíciles. El precio de lo que hemos comenzado, de lo que quiero contigo, es más alto de lo que imaginas. Sofía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Todo lo que había creído sobre su amor, sobre la esperanza de un futuro sin temores, estaba a punto de desmoronarse ante la realidad del mundo de Alejandro. El miedo, esa sensación de peligro constante, la estaba rodeando una vez más. Y aunque la amaba, el precio de ese amor podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. La duda, el miedo y el deseo de escapar se mezclaron en su pecho. Todo lo que sentía por él la mantenía atrapada, pero también la alejaba de la libertad que siempre había soñado. El futuro parecía incierto, pero una cosa era clara: no podría escapar de la red en la que se encontraba. Y tal vez nunca podría salir de él. Sofía estaba de pie junto a la ventana, su mirada recorría la ciudad nocturna, llena de luces, pero todo para ella parecía borroso e incierto. Había recuperado la vista, pero este don no le traía alivio. Al contrario, agudizaba la sensación de no tener control sobre su propia vida. Cada momento que pasaba junto a Alejandro le parecía a la vez una salvación y una destrucción. Todo lo que iba descubriendo sobre su pasado, sobre su mundo, comenzaba a presionarla como si ella misma se estuviera convirtiendo en parte de ese oscuro laberinto del que no había salida. Trataba de entender qué hacer, cómo seguir junto a él sin destruir todo a su alrededor, pero su mente estaba confundida. Ya no podía ignorar el miedo que crecía con cada palabra que Alejandro decía. Mientras tanto, su presencia se había convertido en una fuerza y una amenaza al mismo tiempo. Cuando él estaba cerca, su corazón se detenía por el miedo, pero a la vez su cuidado y protección le hacían sentir deseada y necesaria. Era una agonía, porque no podía entender qué debía elegir. Sofía, su voz sonó de repente cuando entró en la habitación. Ella no se dio cuenta de cuando se había acercado. No tienes que guardarlo todo para ti. Sé lo difícil que es para ti. Ella no se giró. Seguía mirando por la ventana. Afuera, el frío era intenso, pero en su alma reinaba una frialdad aún mayor. No podía ocultar sus pensamientos. No podía estar con él sin saber cómo terminaría todo. Y, sin embargo, sus sentimientos por él eran demasiado fuertes. «Dices que quieres que esté contigo», comenzó lentamente, su voz era baja pero cargada de dolor. «Pero no entiendes que tu mundo me asusta. No estoy lista para ser parte de todo esto. Y no puedo cerrar los ojos a lo que has dicho. Piensas que todo estará bien, pero no puedo vivir a la sombra de tu pasado». Alejandro se quedó frente a ella, su mirada tensa, pero había una suavidad en ella que no podía ignorar. Dio un paso hacia ella, tratando de acercarse más, pero ella dio un paso atrás, como si temiera perder su firmeza. «No tienes que aceptar mi mundo, Sofía», dijo con firmeza, que eclipsaba sus dudas. «Pero debes entender que haré todo para protegerte. No puedo dejar que te vayas, porque eres mi vida. Y si para eso tengo que renunciar a todo lo que tengo, lo haré». Su corazón se apretó de dolor. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero sus propios sentimientos estaban confundidos. Temía que su mundo, su oscuro pasado, los absorbiera a ambos. ¿Y si su amor no era suficiente para lidiar con todo esto? «Dices que lucharás», continuó, su voz aún suave pero desesperada. «Pero, ¿y si tu lucha nos destruye? ¿Y si eliges a tu familia, tu pasado, y yo me quedo sola?» Él dio otro paso hacia ella, su mano levantó suavemente su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. En ellos brillaba una llama, una mezcla de pasión y dolor. «No te quedarás sola», sus palabras eran seguras. «No te dejaré ir. Y si para eso tengo que romper con el pasado, lo haré. Eres lo más importante. Todo lo que quiero es tu felicidad». Sofía sintió que su alma vacilaba. No podía dejarlo, no podía irse, a pesar del miedo que la llenaba. Todo su cuerpo respondía a sus palabras, y no podía resistir esa necesidad de estar con él, de ser parte de su mundo, a pesar de todos los peligros. Pero su conflicto interno no desaparecía. En algún momento sintió como su ansiedad comenzaba a desbordarse. Todo esto parecía irreal. Sus palabras, su amor.
No podía creer que fuera posible, que lo que estaban construyendo tuviera algún sentido. Su alma seguía dudando. ¿Cómo puedo estar segura de esto?, dijo, su voz aún suave, pero cargada de incertidumbre. ¿Cómo puedo confiar en ti, si no puedes decirme qué pasará después? ¿Cómo puedo creer en nosotros si todo a mi alrededor se está derrumbando? Él tomó su mano y la presionó contra su pecho. Su rostro estaba cerca, y en sus ojos vio algo que no pudo ignorar. Amor, que era más fuerte que todos los miedos y dudas. Debes confiar en mí porque lucharé por ti. Y no te dejaré ir. Pasaremos por esto juntos, sin importar lo que suceda. Tú y yo, contra el mundo. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se calmaba, como dejaba de luchar contra esa corriente de emociones. No podía confiar completamente en la seguridad, pero en algún momento se dio cuenta de algo. Su amor por él era más fuerte que el miedo. Se abrazó a él, y a pesar de todo lo que sabía sobre su pasado, sobre sus peligros, decidió que iría con él hasta el final. Porque en sus brazos sentía que todo era posible, que incluso en este mundo oscuro había un lugar para la luz. Sofía estaba junto a la ventana, observando una vez más la vida nocturna de la ciudad. En su mente, siempre giraban pensamientos como una niebla que no podía despejar. Todo a su alrededor, incluso sus propios sentimientos, le parecía imposible. Los meses que había pasado con Alejandro habían cambiado su vida, su forma de ver el mundo, pero nada la liberaba del miedo que sentía. Lo amaba. Era inevitable, y no podía ocultarlo ni siquiera a sí misma. Pero con el amor venía una sombra. La sombra que le recordaba que cada paso junto a él podría ser el último, que cada decisión que tomara podría llevar a una catástrofe. Siempre supo que su mundo era peligroso, pero ahora no podía seguir en él como antes. No podía estar a su lado sabiendo que sus actos y decisiones podían destruir todo lo que había amado. Su corazón se apretó cuando sonó un suave golpe en la puerta. Era él. Alejandro. ¿Sabes lo que está pasando, verdad? Su voz era baja, casi inaudible. Sabía lo que sentía ella, y su silencio le decía más que 1000 palabras. Sofía se giró hacia él, su rostro calmado, pero sus ojos delataban la lucha interna que llevaba dentro. No sé qué hacer, Alejandro, susurró suavemente. Te amo, pero este mundo, no puedo ser parte de él. No puedo arriesgar mi vida, no puedo vivir con miedo. Él se acercó más, sus ojos no dejaban de mirarla. Veía cómo sufría, cómo su alma se desgarraba, pero no podía dejarla ir. ¿Crees que no lo entiendo?, dijo con dolor en su voz. ¿Crees que no veo lo que estás pasando? Lo entiendo, Sofía, sé que no estás lista para estar conmigo en este mundo. Pero tú eres mi vida. Eres lo único por lo que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Y si te vas, lo perderé todo. No solo a ti, sino a mí mismo. Su corazón resonó con sus palabras, pero algo en su alma no la dejaba relajarse. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero no podía olvidar que su mundo era todo lo que ella temía más. No podía ser parte de ese mundo que le traía dolor y destruía su futuro. Fue justo en ese momento, cuando sus sentimientos se entrelazaban, cuando estaban al borde de perderse el uno al otro, que sonó una llamada que lo cambió todo. El teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa, y él lo levantó al instante. Sofía sintió como el aire entre ellos cambió. Él escuchó atentamente al interlocutor, y su corazón se detuvo cuando notó la expresión en su rostro. Colgó la llamada y la miró con una mirada que no pudo comprender. ¿Qué pasó?, preguntó ella, pero en su voz había una gran inquietud. Alejandro apretó los dientes y se acercó a ella. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero ella notó en ellos una sombra que no podía ignorar. Tengo que tomar una decisión, dijo, suspirando con pesadez. La mafia ha decidido que para preservar el orden y su influencia, debo abandonar el negocio. Será el fin para mí, pero también puedo elegir otra cosa. Puedo dejar todo esto. Renunciar a la mafia, a este mundo criminal que construí, y empezar una nueva vida contigo. Pero eso significaría perder todo. Mi mundo, mi poder, todo lo que construí durante años, todo desaparecería. Sofía se quedó paralizada. Intentaba comprender lo que él le decía. Estaba ante una encrucijada. Su vida estaba dividida en dos partes. Ella, su amor, y su mundo, que no quería abandonar. Y por otro lado, él debía elegir, ella o su mundo. Pero para ella era evidente una cosa, no podía formar parte de ese mundo. No podía estar con él si eso significaba vivir con miedo, temer por su vida, por la suya. ¿Quieres decir que tienes que elegir entre mí y todo lo que has creado? Su voz era baja, casi inhumana. ¿Quieres renunciar a tu vida, a tu poder por mí? Él asintió. Te amo, Sofía.
Y no quiero perderte. Pero si esa es la única manera, si ese es el precio por tu futuro, estoy dispuesto a perderlo todo para estar contigo. Sofía sintió como las lágrimas empezaban a llenar sus ojos. Sabía que él estaba dispuesto a todo por ella, y eso era tanto una bendición como una tragedia. No podía aceptar eso. No podía ser la causa de su caída. Pero, ¿cómo podía dejarlo ir, sabiendo que él estaba dispuesto a hacer tal sacrificio por ella? No tienes que hacerlo, dijo con la voz quebrada. No puedes destruir tu vida por mí. No puedes renunciar a todo por mí. No puedo aceptarlo. No puedo ser la causa de tu destrucción. Él se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos y, levantando su mirada, la miró directamente a los ojos. Pero ya eres la causa de mi vida, dijo suavemente, pero con firmeza. Eres lo que me hace luchar. Y si mi libertad y mi vida no significan nada sin ti, entonces estoy dispuesto a perderlo todo. Tú eres mi libertad. Tú eres mi vida. Y pelearé por nosotros. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sabía que él tenía razón. No podía ser libre sin ella, y ella no podía quedarse al margen cuando su destino pendía de un hilo. Sofía tomó su mano y la puso sobre su corazón. Estaré contigo, dijo con decisión. Estaré contigo, pase lo que pase. Pasaremos por esto juntos. Alejandro la abrazó con fuerza, su cuerpo tenso, pero sentía que ahora sus mundos eran uno solo. Era el momento de la verdad, el momento en que sus destinos se entrelazaban. Todo lo que quedaba era tomar una decisión. Y aunque sabía que el camino que había elegido podría llevarlos al abismo, estaba seguro de una cosa. Ella era su propósito, su amor, y no podía traicionarla. No podía perderla, sin importar el precio que tuviera que pagar. Sofía estaba sentada al borde de la cama, con las manos apretadas en puños, su rostro más pálido que nunca. Todo lo que le había parecido importante y significativo ahora estaba en duda. En ese momento entendió que todo lo que había conocido y todo lo que había amado, todo se había dado vuelta. Alejandro estaba junto a la ventana, su silueta iluminada por la luz tenue de la lámpara. Estaba distante, como si no perteneciera a ese lugar, a esos segundos. Pero sus pensamientos estaban allí, con ella, en esas paredes, con esa mujer que había cambiado su vida. ¿Entiendes lo que debo hacer? Su voz sonaba tensa, pero no fría. En sus palabras había dolor, un dolor imposible de ocultar. No quería hacer esto. No quería perderla, pero aún menos quería perderse a sí mismo, su alma y todo lo que tenía que ver con este mundo. Sofía giró la cabeza hacia él. En sus ojos había comprensión, pero era amarga. En ellos se escondía una mezcla de miedo y fortaleza. Sabía que la amaba, que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella, pero ¿cómo podría ser ella la mujer que fuera la causa de su caída? ¿Crees que me resulta fácil aceptar tu decisión?, dijo ella en voz baja, su voz temblando. Tú me elegirías, pero necesitas perder todo lo que has creado. No puedo ser la causa de tu caída. No puedo hacer que renuncies a lo que has vivido. Alejandro se acercó, sus pasos firmes, pero en su mirada no había ni una pizca de seguridad. También él estaba confundido. Su mundo se desplomaba, pero no porque lo quisiera, sino porque no podía ser de otra manera. Te elijo, Sofía. Y no importa cuánto tenga que perder. Ya no puedo ser el hombre que era antes. No puedo estar contigo sabiendo que todo lo que hago puede causarte dolor. No puedo ver tus ojos llenos de miedo y pensar que soy la causa de tu sufrimiento. Mereces algo más. Sus palabras penetraron su alma, y en ese momento sintió como la niebla dentro de ella comenzaba a disiparse. Nunca había dudado de sus sentimientos, pero ahora su elección era definitiva. Él estaba frente a ella, dispuesto a renunciar a todo por ella, dispuesto a empezar de nuevo. Sofía se levantó de la cama, sus movimientos eran lentos, como si estuviera en una pausa, en un momento que no podía comprender de inmediato. Se acercó a él, y sus miradas se encontraron. Todo lo que quería decir no salía en palabras. Simplemente se quedó allí, a su lado, sintiendo su presencia, su fuerza y determinación. Ese momento era tan importante y al mismo tiempo tan aterrador. ¿De verdad?, preguntó ella, sorprendida, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Sí, su voz era firme, pero con un toque de dolor. No son solo palabras. Estoy dispuesto a perderlo todo. Para estar contigo. Para vivir como merecemos, sin escondernos del mundo ni el uno del otro. Sofía sintió como algo dentro de ella se rompía. Su corazón se apretó, pero esta vez el dolor era diferente, no por miedo, sino por comprender lo que él había hecho por ella. Y eso era más de lo que había imaginado. Él cerró los ojos, como si estuviera cansado, pero no dejaba de mirarla.
Ese era el momento en que sus destinos finalmente se entrelazaron. Ya no podían retroceder, y ambos lo sabían. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora? La voz de Sofía temblaba. No puedes simplemente irte de este mundo. No puedes dejar todo atrás como si nada hubiera pasado. Tendrás que pagar el precio, y no quiero que sufras por mi culpa. Alejandro se acercó a ella, sus manos encontraron su rostro y la trajeron hacia él. Sintió lo difícil que le era aceptar toda la profundidad de su decisión. Pero estaba decidido. Estoy listo. Todo esto tendrá consecuencias, y lo entiendo. Pero estoy dispuesto a pagar el precio, si eso significa estar contigo. Si para eso necesito destruir todo lo que he construido, lo haré. Y ella sabía que no eran solo palabras. Él realmente estaba dispuesto a hacerlo. En ese momento, la puerta se abrió, y sus miradas se encontraron con alguien que ambos conocían, pero que para cada uno de ellos era un recordatorio aterrador de lo peligroso que era este mundo. Matías, un viejo aliado de Alejandro, estaba ahora frente a ellos con una expresión fría. ¿Estás seguro de que quieres esto? Su voz era fría, pero en ella se escondía una amenaza. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por esta mujer? Alejandro no retrocedió. Miró a los ojos de su amigo, su viejo socio. Sí. Estoy dispuesto. Esta es mi elección. Matías suspiró, entendiendo que todo había terminado. La asociación había terminado, y con ella, el mundo que alguna vez habían construido juntos. Pero sus ojos se entrecerraron. Seguía siendo un jugador peligroso en este mundo. No puedes simplemente irte. No puedes dejar todo atrás. No estaría tan seguro de esto si estuviera en tu lugar. Matías dio un paso atrás, su mirada llena de preocupación. Pero para Alejandro no había vuelta atrás. En ese momento, todo parecía decidido, pero aún quedaba mucho por venir. Su elección estaba hecha, pero las consecuencias eran inevitables. Matías estaba frente a ellos, y en sus ojos no había ira, solo un cálculo frío. Sabía que personas como Alejandro no podían dejar atrás su vida y todo lo que ella implicaba tan fácilmente. El mundo en el que se movían era cruel y requería lealtad absoluta. Y esa decisión que acababa de tomar su antigua mano derecha violaba todas sus leyes. ¿Quieres salir? ¿Quieres dejar todo esto atrás? Su voz era baja, pero en ella había una amenaza. Puedes llevarte a esta mujer y vivir con ella, pero no podrás escapar de tu pasado. No es tan fácil como piensas. Alejandro miró a Matías con una determinación fría, sin apartar la mirada. Ya no quiero nada que tenga que ver con este mundo. Ya no puedo ser parte de todo esto. No me importa lo que pase con mi negocio. No me importa lo que pase con mi reputación. Todo esto no vale la pena para aferrarme a él. Sofía estaba a su lado, sintiendo como sus palabras aumentaban dentro de ella, como una ola que a punto estaba de arrastrarlo todo. Quiso decir algo, pero no pudo. Sus sentimientos estaban confundidos, y su corazón se rompía al saber lo mucho que lo amaba y cómo su decisión la arrastraba. Pero sabía que él tenía razón. Estaba tomando una decisión no solo por él, sino por los dos. No entiendes, continuó Matías, acercándose más. Este mundo no perdona a los traidores. Si te vas, perderás todo. Pierdes el poder, pierdes amigos, pierdes respeto. Te conviertes en nada si te alejas de nosotros. Y Sofía, ella no te dará lo que vas a perder. No podrá ayudarte. Alejandro dio un paso al frente, su pecho subiendo por la tensión. Su mirada estaba firme, y esa decisión no era fácil para él, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Estoy dispuesto a perderlo todo, dijo, y en su voz no hubo vacilaciones. Lo perderé todo, pero no perderé a mí mismo. No quiero seguir siendo la persona que hace daño a quienes ama. Esta es mi decisión. Matías lo observó en silencio, y en sus ojos había algo indescriptible, una mezcla de respeto y desilusión. Sabía que Alejandro estaba listo para esto. Pero también sabía que nunca podría justificar su decisión ante los viejos aliados. En ese momento, Matías se dio la vuelta, pero sus palabras fueron la última advertencia. ¿Crees que dejando todo esto atrás podrás empezar una nueva vida? Estás equivocado. Te convertirás en un objetivo para todos. Pero si estás seguro, adiós, Alejandro. La puerta se cerró detrás de él, y el silencio envolvió la habitación. Alejandro se giró hacia Sofía. Su mirada estaba llena de dolor y determinación. Sabía que ya no podía ser parte de ese mundo en el que había vivido. Pero ahora estaba preparado para las consecuencias. Sofía se acercó a él, y sus manos se encontraron. Ella no dijo nada, solo lo miraba, y en sus ojos se reflejaban sus sentimientos, preocupación, duda, pero también amor y apoyo. Estaba con él,
y eso significaba más que todo lo demás. ¿Estás seguro de que no te arrepientes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su voz era suave, pero había un dolor inexpresable. No quería perderlo. Pero no podía exigirle que dejara su mundo por ella, si eso significaba su destrucción. No me arrepiento, respondió él, tocando suavemente su rostro. Todo lo que quiero es estar contigo. Y si tengo que perderlo todo por esto, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a todo. Se acercó más y la abrazó. Estuvieron en los brazos del otro, sin importar lo que sucediera mañana. Ese momento era importante para los dos, porque finalmente comprendieron que lo eran todo el uno para el otro. Pasaron varios días antes de que Alejandro comprendiera la magnitud de su decisión. Ya no formaba parte de su mundo, el mundo que había sido su vida. Pero ahora se le presentaba el vacío, y eso no era más fácil que quedarse en ese mundo. Estaba sentado en su oficina, con la última hoja frente a él. El trato con la mafia había sido cerrado, y ahora, a los ojos de los viejos aliados, era un traidor. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Sofía se acercó a él, sus pasos suaves, su mirada llena de preocupación. ¿Realmente estás seguro de que estás preparado para esto?, preguntó, con duda en su voz. Él se levantó, se acercó a ella y le tomó la mano. No puedo volver. Ya no puedo ser parte de este mundo. Sé que será difícil, y que nos enfrentaremos a muchas cosas. Pero quiero recorrer este camino contigo. Ella sintió que en sus palabras no solo había fuerza, sino una vulnerabilidad inmensa. Estaba dispuesto a perderlo todo por estar con ella, y eso significaba más para ella que cualquier riqueza. Estoy contigo, dijo ella, oliendo su piel. Juntos lo lograremos. Pasaremos por todo. Ese momento fue un punto de inflexión para ellos. Ya no eran prisioneros del pasado. Todo lo que tenían frente a ellos era incierto, pero era su nueva vida, y comenzaba justo en ese momento. Su beso fue largo y tierno, lleno de promesas que ambos se daban. Pero en sus ojos ya había algo más, la certeza de que el amor realmente puede superar todo, incluso las circunstancias más difíciles.